Qué raro que se me haya olvidado el micrófono. vais a terminar aprendiendo a leerme los labios, sobre todo al principio de cada programa. Es que ricasco a los que me avisáis. Y menos mal que tengo ahí unos guardaespaldas por detrás, Arrate y Vicente y otra gente también, José Mari y demás. Pero lo que estaba diciendo, que bienvenidos a una emisión más de este 19 de mayo, en plena primavera, un día maravilloso. Hemos tenido de todo hoy, como vais a ver enseguida, y desde aquí, desde el mismísimo corazón de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Lo digo para también la gente que se nos suele sumar, gente nueva, que sé que suele entrar de vez en cuando a estas emisiones, y para que sepan cómo lo solemos hacer. Tenemos preparadas las dos cámaras que tenemos aquí en la Reserva de la Biosfera. Una de ellas, la primera aquí, cerca del Urdaibai Bird Center, en las lagunas o en las marismas de Gauteng y Zarteaga, y la otra junto al nido del águila pescadora, con esos Roy y Landa que nos están dando un juego increíble. Bueno, es una pasada todo lo que estamos aprendiendo con esa cámara y con ese nido y con esta época reproductora de estas águilas que están en Urdaibai criando, y en estos momentos tienen 3 huevos. Pues si queréis ver todo esto y seguir un poquito con la emisión, pues vamos a empezar, y como siempre, primero hacemos en euskera o en castellano y luego pasamos a la emisión en euskera. Hoy además hablaremos de cosas bastante interesantes, para que os vayáis haciendo una idea. Y bueno, y por supuesto, antes he saludado en mute, pues he saludado a todos los que nos estáis siguiendo desde Cáceres, Badajoz, desde Santuchu, desde Bilbo, desde Ermua, desde Huesca, desde Esparreguera, bueno, desde un montón de sitios, desde luego de toda la península e incluso de fuera de la península, porque creo que Alberto también ahí estará desde London. Por lo que, pues bueno, vamos a empezar, y en un titá, porque hoy voy a andar rapidito, pero bueno, ahí va. Primero entramos a ver las novedades de esta laguna y la actualidad de Urdaibai durante estos días, de Urdaibai y del Urdaibai Bird Center. Y nos metemos de lleno en las marismas de Gauteng y Zarteaga. Ahí va. Aquí veis, esta es nuestra casa. Bueno, Aupas Estado también, que veo que desde ese estado también nos estáis siguiendo. Aquí está nuestra casa, el Urdaibai Bird Center, y desde aquí, pues vamos a intentar ver, sobre todo, fijaros lo chulo que está el paisaje, con un cielo además que, como muchos sabéis, a mí me gusta y que haya tipos de nubes, todo tipos de nubes. Estas son nubes medias que están aquí, que hoy a la mañana nos han dejado bastante precipitación. Han estado lloviendo bastante a la mañana, pero luego, bueno, ha ido amainando y podéis ver el paisaje primaveral y verde que tenemos. Se escucha el gallo del vecino, como no, y aquí podéis ver la primavera en Urdaibai. Un día en estos momentos con 17 grados, un día súper sano, incluso si estás en la sombra necesitas algo de abrigo, pero podéis ver cómo están. Si os acordáis de cómo veíamos estos bosques hace prácticamente un mes, estos bosques, estos robledales, con estas saucedas, con este carrizal que ya está, hay un carrizal de casi 3 metros de altura, y al fondo Ereñosar, ese monte, símbolo de aquí, de Urdaibai, que yo creo que se ve de cualquier parte de lo que es toda la reserva, y con ese encinar, con ese tupido encinar que está cubriéndolo todo, ¿no? Un monte calizo con sus cuevas de Santimamiñe, que ya hace mucho tiempo que no hemos hablado de cultura y no hemos hablado de patrimonio cultural y histórico de esta zona de Urdaibai, ¿no? Pero aquí podéis ver un sitio lleno de encantos. Para la gente que los conocéis o que lo conocéis, bien sabéis de qué estoy hablando, pero aquí entre árboles también podemos visar aquí el castillo de Arteaga,
ese castillo que construyeron sobre una fortificación que había ahí, sobre una casa-torre de la Edad Media. Construyeron y renovaron esa torre Napoleón III y Eugenia de Montijo, emperadores y emperatriz de Francia, el siglo XIX. O sea que tampoco es tan viejo. Ahora, la torre que existía ahí y que todavía quedan parte de sus lienzos de la muralla y de torretas, esa fue construida pues en el siglo X, o sea que en los principios de ese siglo X, del año 900 y pico, o sea que estamos hablando de hace mucho tiempo. Y bueno, un montón de historia, un montón de cultura que se puede reflejar en este paisaje que estamos viendo, sobre todo este paisaje sembrado de caseríos, de terrenos de pastos, cada vez menos también, y con esos bosques del fondo, por hacer un repaso de estos encinares maravillosos que tienen su fauna y flora especiales, encinares cantábricos que se sitúan en todas las laderas de los montes de Caliza. O sea que, para que vayamos haciéndonos una idea. Y un día que no tiene pérdida. Fijaros qué paisaje más chulo nos está dejando este 19 de mayo, con estas nubes en un cielo prácticamente despejado por el norte, pero que hoy a la mañana mojaba bien, ¿eh? En cuanto a aves, pues os voy a decir, estamos en periodo reproductor. Todavía hay un montón de aves que siguen migrando, pero cada vez son menos, porque ya hay muchísimas que han llegado a sus zonas de cría. Pero eso no quita que hoy a la mañana, por ejemplo, todos los cables del entorno de los caseríos estaban llenos de golondrinas que todavía aún están volando hacia sus zonas de cría del norte, porque ya os comenté hace poco también que hay golondrinas que llegan a zonas de Finlandia y de Suecia el mes de junio, o sea, dentro de 15 días, o sea, que por ahora siguen migrando, cuando las de aquí, muchas de ellas ya incluso han criado, y os voy a enseñar alguna actualidad de aquí mismo, de mi casa mismo, del nido de golondrina, que este domingo acaban de nacer los primeros pollos de golondrina, aunque sé que más al sur en la península ya desde hace tiempo ya llevan criando, incluso desde enero en muchas zonas, y ya para ahora están los pollos que vamos, ¡buah! Es una pasada. Y vamos a acercarnos, por lo menos a dar una pequeña vuelta por estas zonas de la marisma, donde ahora mismo hay dos espátulas, esta que vemos que está dormida y hay otra que está comiendo, que la he visto hace poco, y a ver si la encontramos. Y por supuesto, anaderreales, que esos siempre los tenemos aquí, y cigüeñuelas, que es la especie que hemos puesto hoy en la portada, ya que yo creo que ya dentro de poco vamos a tener aquí ya los primeros huevos y las primeras cigüeñuelas incubando esos huevos que vayan a poner. Están ya un poco alteradas, las vemos copular, y por supuesto vamos a seguir este año también la reproducción, aparte del águila pescadora, la reproducción de las cigüeñuelas que se nos acercan hasta aquí también todos los años a criar. Para la gente que tenéis humedales en el centro de la península y demás, pues quizás las cigüeñuelas os parezcan unas aves muy comunes, pero aquí en Urdaibai estas cigüeñuelas, que enseguida las encontraremos, son prácticamente de reciente colonización, o sea, serán unos 6-7 años que aparecieron las primeras y que por primera vez criaron aquí en Urdaibai. Cigüeñuelas que cada vez están apareciendo más hacia el norte, y desde entonces todos los años hemos tenido, si no es reproducción de cigüeñuelas, intento de reproducción, porque hay veces que muy fácilmente pierden las puestas. Con las mareas altas, con lluvias intensas, que se juntan con mareas altas y demás, pierden las puestas. Pero esperemos que este año, como el año pasado,
que en pleno confinamiento estuvimos siguiendo aquí a ese nido de cigüeñuelas con el corazón metido en un puño, muchas veces que si se acercaban las gaviotas, que si se acercaban no sé qué aves, y bueno, estábamos aquí, vamos, estas gaviotas que están al quite. Nos comentan aquí desde Cataluña también, Oriol, que él también tiene nidos de golondrinas, de urenetas. Aquí nosotros en casa tenemos un nido de golondrina común, de la ureneta cuellarga, y llevan viniendo pues muchísimos años, pero hubo un lapsus de tiempo en el caserío, en nuestra casa, que al haber arreglado lo que es el portal dejaron de anidar, hasta que yo me puse un poco cabezón, les coloqué un nido artificial hecho por mí, que es súper fácil. Algún día, mira, tenemos que hacer un taller para que pongáis en las casas vuestras, y para que pongáis en vuestros portales y en algunos lugares resguardados nidos de golondrina, que se hace súper fácil, con 2 tablas y un poco de barro y hierba, y os vais a hacer un nido de golondrina que, mirad, lo vamos a hacer un día en directo, me lo apunto. Y de verdad, colocáis, y yo coloqué en un portal que había sido remodelado de alguna manera y que ya no les gustaban las golondrinas, y desde que coloqué, tac, puntualmente todos los años nos vienen a hacer el nido ahí. Este año hay una pareja, pero anda otra pareja que dando vueltas, creo que anda intentando buscar otro sitio, pero en el portal mío no hay más sitio, o sea que se van a tener que buscar otro lugar. Pero bueno, vamos a hacer el taller. Ahora que me decís así, que sí. Y pues os enseño cositas que han pasado. Aquí va, lo primero, que para mí esto es un lujo. Aquí tenéis en mi mano una de las cáscaras del huevo de golondrina, el primero en eclosionar este domingo 16 de mayo en el caserío Artiartía, en Gautegui Sarteaga, aquí en el corazón de la reserva de Urdaibai. Yo estoy súper orgulloso porque yo, para mí, ya he sido padre, o bueno, tío, diríamos, y bueno, y todavía lo que nos espera con todas las pescadoras y lo demás. Este es el primer huevo o cáscara de huevo de golondrina. Fijaros qué pequeño es. Pues no sé si llega a 2 centímetros pasaditos, no sé si llega, sí, por ahí. Y un huevo súper chulo de golondrina, que si le pondríamos un poco más marrón parece incluso el del águila pescadora, con esas manchitas, pero no, es de golondrina, y este es el primero que eclosionó. Normalmente los padres y las madres cogen el huevo una vez de que haya nacido la cría y lo mandan lejos del nido, aunque a veces pues lo sueltan en el mismo portal, y estaba a unos 3 o 4 metros del nido, o sea que toma lujazo, de verdad lujazo, de esta familia viajera que tenemos en casa y que han eclosionado ahora. Bueno, los que no tengáis nido, pues hacemos el taller y lo colocáis, que seguramente os vendrán, Más cosas. Os comentaba. A ver, me acerco otra vez aquí. Os comentaba hoy un día, precioso. Hemos tenido de todo. Yo creo que hoy a la mañana, aparte de la lluvia que hemos tenido, bueno, hemos tenido un espectáculo increíble, que ha sido este arco iris. No sé si se llama supernumerario, ya que si os fijáis, ahí está el arco iris principal, el de más abajo, y luego más arriba se ve otro arco iris que va por la parte superior, y es muy curioso porque yo no me había dado cuenta, pero según me dijeron, los colores están a la inversa. En una empieza por los rojos y termina en el azul, bueno, y en otros colores que no somos capaces de ver, y en el otro es justo a la inversa. Es curioso. Y se ven también los distintos tonos del cielo, aquí en Urdaibai Center,
justo en este campo que han labrado ahora hace poco, y con este arco iris que no me entraba en el foco de la cámara. O sea, una pasada. Doble arco, eso es. Estos son cositas que hemos estado viendo y observando hoy. Este arco iris precioso que a las 8 de la mañana se dejaba ver aquí en Arteaga. Ese sol, esa lluvia, esa oscuridad, esas nubes que hacen que, bueno, pues que seamos tan verdes, ¿no? Tan verdes. Más cosas. Bueno, ha sido una semana llena de actividades aquí en el Birth Center. Empezamos, ¡buah!, que fue una gozada. Sé que algunos de vosotros estuvisteis siguiendo con una escuela de Donosti, Aiete Coescola, de Aiete, con una cuadrilla maravillosa de chavales y chicas y chicos de 4 años, que no sabéis, mira, aquí los tenéis, que hicieron un directo con nosotros de maravilla para seguir al águila pescadora, aquí, educando en las escuelas con la naturaleza. Es una gozada. Y si supierais todos los trabajos que están haciendo, fliparíais. Os voy a enseñar algunos trabajillos con permiso de ellos y de ellas, que me los mandaron. Y por ejemplo, podéis ver qué preciosidad de cajas nido hacen. No sé si son un poco llamativas, pero son preciosas. Pero seguramente que si se ponen, fijo que se les acerca alguno, que el agujero es un poquito grande, pero fijaros qué bonitas estas cajas nido que se nos han currado los chicos y chicas de Aiete Escola, de 4 años. Esta es su mascota, se llama Lumi, me lo presentaron, y es un pájaro, y están trabajando todo el año con un proyecto con aves, una verdadera maravilla. Y esta es su mascota, se llama Lumi, una gozada de gente. Y por supuesto, si están trabajando con el águila pescadora, fijaros el nido que se están construyendo en la propia escuela. Un nido que con todas las directrices de cómo construyen el nido las águilas pescadoras, lo estuvieron haciendo ellos. Y ahí tenéis un montón de ramas, todavía les faltaban cositas, pero un montón de ramas para poder hacerse un nido ellos mismos en la escuela. Una verdadera gozada de esta cuadrilla que es, ¡buah!, flipante. Aquí los tenéis. Cantando las canciones del águila pescadora, bueno, una verdadera gozada. Y por supuesto, ellos y ellas y su profesorado y sus padres y madres, que también estuvieron algunos, que sé que estuvieron conectados, lo que es al directo, y se les caía la baba. O sea que esto, por un lado, 4 añitos, pero no solo eso, también hemos tenido un poquito mayor, y aquí, esto no lo hicimos en directo, pero hicimos in situ una jornada de alineamiento con nuestros voluntarios y a un instituto de aquí de la zona, de Derio, que son estudiantes de forestales, que serán nuestros futuros guardas, o sea que un ánimo increíble para ellos, que mostraron un interés increíble lo que es en la metodología del alineamiento. Aquí le tenemos a Marcos, un voluntario del centro, un chico que está de anillamiento, o de formación de anillamiento, y que bueno, es un crack, es una máquina del anillamiento. Estas imágenes de estos jóvenes también aprendiendo con las aves. Una pasada. Y bueno, y de aquí tengo que agradecer en este directo, sobre todo a estos voluntarios que hemos tenido, a esta gente de prácticas que tenemos aquí en el Urdaibai Birth Center, y sobre todo por el trabajo que han hecho. Y sé que han estado en formación, pero es increíble los lazos que puedes llegar a hacer y el buen ambiente
que ha existido en todo el momento con esta cuadrilla que os voy a enseñar ahora. Aquí los tenéis. Estos son la cuadrilla de voluntarios y de gente de prácticas que tenemos actualmente en el Bar Center y que alguno de ellos, Aritz, el de la izquierda, ha terminado hoy. Pues desde aquí, desde luego, un abrazo por todo lo que nos han ayudado. Me imagino que también han aprendido un montón, pero sobre todo por ese ánimo que tenían y por esas ganas de trabajar y por esas ganas de aprender de todo. Gente que alguno está haciendo biología, algún otro forestales, otros de ciencias ambientales, de todo, de educación y de turismo, o sea, gente que merece, un aplauso y increíble. Gente que, porque, nos encantaría poder tenerlos aquí durante todo el año, pero ya sabes, la economía es la que hay. Pero siempre que hay un hueco, aquí van a tener un sitio. Y esta cuadrilla, Aritz a la izquierda, Julen, Leire, John y Marcos. O sea, una verdadera gozada de gente. Que nos da pena, nos da pena cada vez que terminan, nunca perdemos el contacto. O sea que, desde aquí, aupada hundiba zurik, gaztiok, eta ona txijarretxo, y que sigan así. Un abrazo muy grande para estos jóvenes, sí. Más cosas, estoy hablando de actualidad, pero uno de estos jóvenes que está aquí, Julen, el que está vestido de azul, el claro, fijaros lo que ha sacado, a ver si me decís qué es lo que veis aquí. Esto es una foto sacada ayer, aquí en Urdaibai, en San Cristóbal. ¿Veis algo? No voy a decir fuera del lugar, porque fuera del lugar nunca hay nada, ¿no? Pero ahí se ven unas gaviotas, algunas jóvenes, otras subadultas, otra adulta. ¿Os llama la atención algo? Venga. Esto no es reto, Además hoy no he preparado el reto. O sea que me lo tendré que inventar de aquí a nada, a un cuarto de hora. Tic-tac, tic-tac. ¿Os suena algo raro en esta foto? Fijaros. ¿Alguna gaviota que sea un poco más rara? Veo que no os animáis. Espera, por si acaso voy a mirar. Ay, no puedo mirarlo así. A ver, un segundo. Ahora sí lo puedo mirar. Enseguida lo voy a mirar. Voy a mirar si se animan por aquí. ¡Toma, Menchu! ¡Toma, Menchu! Toma, Menchu, que nos ha contestado en el Telegram que tenemos. Que aquí llama la atención esta gaviota que está aquí en la izquierda, que es una gaviota de Audouin, una gaviota prácticamente circunmediterránea, o sea, que vive en el Mediterráneo, en lo que es Cataluña, en Tarragona, en Andalucía. Es una gaviota que es bastante común, diría yo, y Alberto nos comenta también que hay una sombría que puede ser esta, que está aquí, ¿sí? Pero la rareza, para nosotros, la rareza aquí en el Cantábrico sería esta preciosa gaviota de Audouin, pero que tiene su historia. Es una adulta de Audouin. Aquí había habido alguna cita de gaviota de Audouin, pero juvenil, pero no una adulta. Y si os fijáis, gavina corsa, eso es, una gavina corsa en catalán. Tiene anilla, se le leyó la anilla, se ha tramitado la anilla, y es una gaviota, o una gavina corsa, que fue anillada en Valencia, en el puerto de Valencia. Y creemos que se la ha visto en Donosti, en San Sebastián, durante estos días. Sí.
O sea, que es una gaviota que tiene mucha historia, pero, y ha sido uno de los datos bonitos de esta semana que, pues hemos visto una gaviota de Audouin, una gavina corsa, ¿dónde? Y aquí en Urdaibai, cosa que no es muy frecuente, yo diría que incluso raro. Y esto un poco sobre la actualidad de las aves. Y ahora, por supuesto, vamos a pasar No me oís porque es el dichoso micrófono. Voy a quitar este botón que está aquí, porque de todas se me olvida colocar una vez que pongo el intermedio. A ver, estaba diciendo que esa canción del águila pescadora, que bueno, según nos escribía en el Telegram, Joana, según nos escribía Joana en el Telegram, pues que se la hace corta. Luego, al final, venga, lo pongo, de verdad. Voy a poner toda la canción del águila pescadora. Estaba comentando que ha habido una propuesta para que hagamos un tipo de Eurovisión, nosotras y nosotros que estamos en esta cuadrilla, para grabarnos la canción del águila pescadora, cada uno en su casa, o si quiere con la cuadrilla, si quiere con un coro, si quiere con el que sea, y mandárnosla, y bueno, luego encontrarás un jurado que sea un poco imparcial, y venga, vamos a participar en un Eurovisión aquí, con esta canción, que, oye, que si os animáis, pues ya sabéis. Fijaros, aquí está Landa, tan chula ella, que antes ha estado comiendo, creo que era un cacho de pescado, pero ahora no sé, vamos a mirar porque lo ha echado abajo. Lo ha echado aquí, debajo de la
percha esta, pero no sé si era pescado. Luego, claro, todos estos restos que van soltando, luego viene nuestro amigo el zorro a por ellos. Pues sí, pues eran cachos de pescado. Y semana también marcada por esas visitas que hemos tenido del zorro, que el otro día, justo cuando estaba, como hemos comentado, con la escuela de Ayete, de repente se levantó Landa y ahí va, y dejó los huevos allí y se puso a mirar así hacia abajo y dije, aquí pasa algo. Y en directo con esa cuadrilla de 4 años de Ayete pudimos ver al zorro que estaba justo debajo de ella y había dejado los huevos. Entonces yo creo que muchas veces, cada vez que aparece el zorro, sí que se asustan, aunque luego yo creo que cuando ve que ya no hay peligro, ya vuelve al nido. Pero no sé si ocurriría eso mismo el día que dejó 3 horas los huevos al aire. Aunque bueno, luego hemos estado hablando, hemos estado investigando y sabemos de gente que es entendida, muy entendida en rapaces, que nos comentaban que incluso los halcones peregrinos son capaces de cortar la incubación, o bueno, de dejar los huevos sin incubar durante bastantes horas, incluso, según había entendido, hasta 8 horas. Y que los huevos siguen siendo viables. Entonces, pues bueno, no nos vayamos a preocupar. Vamos a pensar en eso, que ya queda menos para la eclosión. Que eso va a ser un día brutal. Pero, oye, aquí estamos en la naturaleza y en la naturaleza, por cualquier cosa puede pasar, como decimos en euskera, edoser. O sea, en cualquier momento se pueden torcer las cositas y espero que no pase. Pero tenemos que ser conscientes de que eso puede pasar. Se me olvidaba una cosa que sí que teníamos que hablar, bueno, que quería comentároslo por si conocéis a gente que anda así, que, bueno, esta semana hemos tenido una anécdota un poco curiosa, que nos hemos quedado un poco alucinados, porque, bueno, aquí siempre pues estamos hablando de molestias que se les puede hacer a las aves y sobre todo pues a estas águilas pescadoras, pues cuando, mira, me voy a poner hasta la cámara para que así parezca como más serio, ¿eh? Sí, a ver, ¿dónde está la hueca? Sí, mira, me voy a poner serio. Pues hemos comentado, ¿no?, más de una vez que pues las molestias que se les puede causar, sobre todo a las aves reproductoras que están ahora mismo pues cuidando algunas de sus huevos, otras de sus polluelos que ya han nacido. Y esta semana nos ha pasado una cosa muy extraña. No lo creíamos, pero sí que nos vinieron avisando de que había alguna persona en el mirador que existe. Mira, me voy a acercar del águila pescadora en Canala, lo que es en la carretera, aquí, en esta zona de aquí, hay un mirador que desde la carretera se puede observar. Mira, ahí veis los coches. Vamos a acercarnos. Este mirador, que es un mirador súper seguro porque no se les molesta nada a las pescadoras. Desde la esquina de la carretera y con un buen telescopio, con unos buenos prismáticos, se les puede ver hacer de todo. E incluso si tienes el móvil delante, si te pones en directo, ya ves cómo están en el nido y todo. Bueno, pues en este mirador, el otro día ha habido alguien que nos vinieron con el cuento, pero es que fue así. Ha habido alguien que estaba utilizando un reclamo del águila pescadora. Un reclamo del águila pescadora que lo estaba utilizando, no sé si o en su móvil o en algún aparato, y con ese reclamo estaba haciendo hacia lo que es de la carretera hacia la marisma. Yo creo que con la intención de que se le acercara el águila pescadora, que normalmente al reclamo suelen aparecer los machos. A ver, el uso del reclamo es una cosa
que vamos, o sea, no está permitida, salvo en estos especiales, o sea, para proyectos de investigación, o sea, nosotros que estamos alineando, que tenemos todos los permisos, tenemos posibilidad de utilizar el reclamo para ciertos proyectos que a la hora de capturar tienes que usar un reclamo o se pueden usar reclamos, ¿no? Intentamos no utilizarlos y sobre todo valoramos bien el daño que podemos causar. En época de cría, el utilizar un reclamo, o sea, puede hacer, porque claro, normalmente los reclamos que se escuchan son machos territoriales, o machos que están marcando su territorio, ¿no? Hay especies de aves que si en su territorio, en el territorio que han cogido, escuchan a otro macho, son capaces de abandonar ese territorio y de abandonar la puesta y de abandonar el nido. O sea, tenemos que ser súper cautelosos, o sea, a poder ser no se pueden utilizar los reclamos. En principio, vamos, en época reproductora ni hablar. Y durante todo el año tampoco, no es una cosa muy ética. Muchas veces lo hacemos para que se nos acerquen las aves, para sacarle fotos o demás, pero daros cuenta que se está cambiando el día a día de las aves, ¿no? Dejan de trabajar, dejan de crear, dejan de incubar, dejan de construir el nido, dejan de alimentarse solo para guardar su territorio porque están oyendo a un macho, además normalmente histérico, porque el reclamo suele estar a tope, y histérico, y muchas veces pueden llegar a abandonar el territorio. Esta vez hemos visto que ha pasado con el águila pescadora. No nos lo hubiéramos imaginado, sé que no va a estar aquí la persona que utilizó, pero sí que me gustaría pues que a todos los amigos, a todas las amigas que tengáis que anden, ahora es muy fácil, con un móvil tú puedes hacer ahora maravillas, tienes todas los reclamos de las aves de toda Europa, de todo el mundo, y es muy fácil pues el poner y pues andar jugando con el reclamo, ¿no? Que lo que para nosotros es un juego, pues muchas veces para las aves, o sea, es un problema y de verdad que un problema bastante potente. No nos esperábamos que hubiera pasado esto con el águila pescadora, pero sí que hubo gente que estuvo con un reclamo del águila pescadora, creemos que para que se le acercara hasta la carretera, que espero que desde ahí ni se escuchara, pero ya solo es el hecho de que tenemos que dejarles un poco tranquilos. Están aquí estas cámaras que nos dejan visualizar sin molestar a las aves, y yo creo que con esto, y con un buen telescopio, con unos prismáticos, no hay nada mejor que disfrutar, aunque sea a lo lejos. Y con las cámaras que tenemos ahora, además, que si la P950, la P1000, la P900, la P no sé qué, no sé cuántos, y bueno, todas las cámaras que hay, que tampoco entiendo mucho del asunto, yo creo que no es suficiente. Esto ha sido algo que quería comentaros porque ha sido una anécdota. Yo creo que va a ser algo anecdótico, pues que ha ocurrido esta semana aquí, en Urdaibai. Sin más, ahora ya me quito la seriedad, venga, y ahora un poco de alegría, y no nos enfademos por estas cosas, pero, ojo, y aquí vamos a ver a esta parejita, que me imagino que este será Roy, ya que Landa estaba ahora de descanso, y esta parejita que lo que he dicho antes, está con los 3 huevos, mira, está hasta bostezando. Bueno, no sé si se puede llamar bostezo, pero sí, ¿por qué no? Ese ha sido un bostezo, yo diría. Esta parejita que está aquí incubando 3 huevos, que ya, no sé si le quedarán 15 días o cuántos días le quedarán de incubación, pero no muchos más, 10, 15, bueno, no sé. Porque yo había hecho los cálculos que para la primera semana de junio, otra gente me dice que para el 27 de mayo, entonces no sé, ahí andamos un poco, no sé si no vamos a tener que hacer una lotería, para saber, a ver quién acierta cuándo van a nacer. Y ha sido bueno porque el otro día
hay muchas preguntas que nos hace pues, la gente y sobre todo esta chavalería, ¿no? Estos chavales de 4 o 5 años que tenemos y unas preguntas súper interesantes. Y claro, una de las preguntas que tenían era de, joder, que el huevo tiene una cáscara y esa cáscara es súper dura. Entonces, que claro, ellos cuando hacen una tortilla de patatas o le ayudan a sus padres o a sus madres a romper un huevo, pues que lo tienen que dar contra la sartén o contra un bol o contra algo y a ver cómo un pollito puede llegar a salir del huevo. Y me preguntaban a ver cómo salía y a ver si salía de cabeza o salían primero las patas. Esa era una de las preguntas que salieron espontáneamente de ese grupo de niños de 4 años. Y bueno, pues intenté explicárselo. Y mira, os voy a enseñar qué es lo que les enseñé. No con un pollito de águila pescadora, pero también lo tienen. Entonces, esto es lo que les enseñé. Ahí veis. Ahí tenéis un pollito, este es de gallina, por supuesto, pero veis ahí que tiene una protuberancia encima del pico y ese es, les suelen llamar el diente. Es una concreción que tienen ahí en el pico que utilizan para desde el interior del huevo poco a poco ir cascando esa coraza que tiene el huevo, esa cáscara que tiene y realizar el primer agujerito. El primer agujero, que ese agujero luego va a ir agrandándose hasta que puedan salir. Y lo que me comentaban de que si salían de primero la cabeza, primero los pies, pues mira, eso ya sí que no les pude contestar casi, pero yo sí que me acuerdo de unos dibujos animados para la gente que somos tan joven, pues había, que eran unos dibujos animados sobre un pollito, era Calimero, no sé si os acordáis, y normalmente tenía la cáscara de huevo, la tenía en la cabeza, ¿no? Ese, pues creemos que salió de pie, o sea, primero las patas, pero según la fuerza que hagan y cuando se parte el huevo, pues cómo es lo que sale. Entonces, ahí está. Entonces, no sabemos si va a salir de cabeza o por los pies, o sea, tampoco sabemos. Pero bueno, preguntas súper interesantes que nos hicieron estos amigos de la escuela de Aiete. Más cosas. Calimero. Hombre, Calimero, pues por ejemplo, Paul, tú ahora que estás escribiendo, seguro que como no te metas en internet para saber lo que era, ni por el forro, porque estamos hablando de unos dibujos animados que vamos, ni me acuerdo yo cuando los daban. Quizás por los 70 o 80. Bueno, serían los 80, no. Yo creo que por los 70, 80, sí. Unos dibujos animados de un pollito, creo que era, sí, de un pollito negro con una cáscara de huevo en la cabeza. El que le interesa, que se meta y Calimero. Ahí mira, perfectamente. Más cosas. Pues el otro día, lo que estaba diciendo, apareció el zorro y ¡zac! Y se asustaron. Pero fijaros que por cualquier cosa, a ver, estamos en la naturaleza y las cosas pueden cambiar de un día a otro. Fijaros este documento que os voy a enseñar de Devi, creo, a ver, voy a intentar si puedo colocarlo, un segundito, a ver, voy a traer aquí, es que estoy aquí con un montón de pantallas, pero voy a intentar colocar, sí, me imagino que ahora se verá y se escuchará, un documento de Devi, que está en Gales, donde tienen un nido de águila pescadora, como todo el mundo sabéis, en directo, y cómo en un momento pueden llegar las cosas a desastre, cosa que no ocurrió, también os voy a decir, pero os voy a enseñar este documento, pues para que veáis que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Ahí va. 1, 2 y 3. Mira, fijaros esta preciosa corneja que tenemos aquí. A ver si puedo ponerlo en marcha. Ahí va. ¡Tachán! The day we nearly lost it all. Aquí están las pescadoras en el nido. Una de ellas se levanta. Y se va.
Stellin e Idris. Y mira quién viene. Adiós. Cornejas, que aquí también hay un montón. Fijaros qué es lo que intentan. Intentan coger el huevo, coger los huevos y llevárselos. Y vamos, menos mal que no se le ocurrió empezar a picotearlos, pero es ley de vida, o sea. Y las dos águilas pescadoras, uff. Sí, mira, vosotros también lo seguís, ¿eh? Pues una pasada. Luego, si queréis, os voy a pasar el enlace. Y esto es algo increíble, que esta foto es, luego os lo enseño, es exactamente igual que una que sacamos aquí cuando tuvo los 3 huevos. Sí, estuvieron aún tristes de que la corneja pegara un picotazo a cualquiera de los huevos y se los intentará llevar. 5 segundos de terror que podía haber terminado con la puesta de estas águilas pescadoras y de estos 3 huevos. Parece que no le hicieron ningún daño y la corneja pues se fue sin nada. Sí, y aquí, la verdad sea dicha, tenemos un montón de cornejas en Urdaibai, pero mira, este es más o menos el documento que os quería enseñar del águila pescadora. Sí, son las galesas, Mari Carmen, sí. Nos están escribiendo del Telegram. Y otra cosa que me ha resultado curiosa es que de repente cuando he visto, veis aquí, esta es nuestra águila pescadora, Landa, con sus 3 huevos, cuando le tomamos un pantallazo de cuando se levantó y cuando estaba con el 3er huevo, y podéis flipar, porque esta es la pescadora de Devi y parece que es la misma foto. Fijaros, esta y esta. Ahí está. Y me ha llamado la atención y he dicho, joder, mira, Paul Rodríguez nos dice desde el Telegram que a todo esto, a toda la gente que queréis meteros en el grupo de Urdaibai Webcam en Telegram y podéis comunicaros con nosotros y aportar información y un poco de todo. Pues me llamó, mira, nos dice Paul que una urraca se cargó los huevos de mirlo. Es ley de vida, aquí todo el mundo tiene que comer y es así, es lo que hay. Y aquí, estos huevos de Devi o Diffie, no sé cómo se pronuncia en galés, y estos de Urdaibai. Prácticamente imágenes iguales y similares los que nos ha dejado este documento de Devi. Y tienen los mismos huevos, 3 huevos. Ojalá tengan suerte y tengan 3 pollos. Ojalá. Y aquí, ahora estamos viéndole a Roy. Y bueno, a ver, rapidísimamente, y hoy no he preparado el reto, me vais a perdonar, pero para la semana que viene no he preparado el reto, no me ha dado tiempo. Pero la semana que viene lo hacemos, Pero el reto de la semana pasada está aquí. Un segundito. A ver si encuentro. Sí, aquí está. Y antes de empezar con la retransmisión en euskera, primero tengo que hacer una cosa. Chan, chan. Segundo de tranquilidad. Tengo que cortar todo esto. Así. Ahora. Un segundo. Es que necesito acceder a un correo. A ver.
Ahora sí. Bueno, un saludo desde aquí a una persona más que se nos ha unido al grupo de Telegram, Patricia. O sea que un saludo grandísimo. No sé de dónde eres, pero a donde seas. Ánimo. Y a disfrutar de este grupo que es una cuadrilla que, ¡buah!, vas a flipar, vas a flipar. A ver, me voy al Gmail. Ay, ay, ay. Uy, uy. Aquí. Qué raro que nadie haya mandado. Nadie ha mandado. Ah, sí, ronca. Hay uno, no. Uy, qué raro que nadie ha mandado nada al correo. Qué buena. Bueno, se la vi. Vamos a mirar. Vale. Vamos a poner el reto. ¿Cuál era? Que esta vez era tiradísimo, tiradísimo. Aquí va. Va, di eta iru. Este era el reto. Y ahora, me tocará escribir. Voy a empezar. Venga, os voy a dar, pero no mucho, Venga, 10 minutitos, 10 minutitos, perdón, 10 segunditos, para que todo el mundo podáis comentarnos de qué se trata esta foto, de qué aves se tratan. Y cuando queráis, pues podéis empezar a escribir. Yo estaré calladito y escribiendo aquí, formal. Opa, Patricia, anímate tú también. A ver de qué aves se tratan estos que están aquí, en esta foto. Hola, animaros, venga, ánimo. Come on, everybody. A ver, ahora todos a la vez. Venga. No me he ido, Come on. Venga. Animaos. Nos estáis diciendo mirlos, zorzales, carriceros. Sí. Carroceros también nos habéis dicho, que son los que arreglan las carrocerías. También nos suelen decir que tengo carniceros. Estornino negro. ¿Quién da más? Ánimo. Venga, ánimo. Esperamos 10 segunditos más. Nos vuelven a decir mirlo. Polluelos de estornino. Voy a mirar una cosita. Uy, perdón. Colibrí. Osondo. Venga, ay, que se me ha ido la foto. Ahí va, otra vez. Estaba también viendo el chat del YouTube, porque por el chat de YouTube también nos escriben. Y bueno, venga, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Venga, ya está.
Pues sí, habíamos comentado que había una pista. Había una pista y os voy a enseñar de qué se trata, si me dejan las ranas que están ahí al fondo. Aquí está. Esto es un nido de carricero común. Un nido carricero común que lo encontramos en el carrizal que está justo debajo del Bird Center. O de carrocero, si le quieres llamar también. O de carnicero. Que no, que no. Y estos son los pollitos. Un nido súper pequeño que había... Aquí se ven 3, pero había 4 carriceros comunes en ese nido del que salieron volando. Y veis lo artistas que son. ¡Uy! Hay 2 Joanas, ¡qué buena! En el grupo. Pues Joana, no sé qué Joana. Joana la de verde. No Joana la de Sestao. Otra Joana. Y esto es el nido de carricero común. Entonces, pues venga. Vamos a decir a alguien... A ver, ¿a quién? Venga, Paul. Tú que has dicho estornino, no son estorninos. Dinos un número, si podéis, mira, yo os enseño, Ahí va. Aquí estáis, todos apuntados. ¿Veis? Los que habéis acertado. Íñigo Antón, Ana S., Menchu, Elena S., Mari Carmen, Melanie, Leica Barren, Juan Luis Vázquez y Antoni. Y ahora me queda hacer una rayita. Y Paul, si me dices un número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, del 0 al 10, te agradecería un montón. Tic-tac, 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 tac-tac, tic-tac. El 6, vale. Ya está hecho y hay una persona que la ha tocado. ¿La llamamos? Venga, vamos a llamarla. Ay, ay, ay. A ver, ¿qué ha pasado? Sí, a ver. Bien, vamos a llamar. El nido de carricero es una preciosidad. Os dejo con el nido. A ver, yo voy a intentar buscar aquí a la persona que le ha tocado. Llamada. A ver, no os voy a decir a quién, O sea que podéis esperar la llamada. A ver. Un segundo. Me he quitado los cascos porque si no, no oigo. Nos vamos a ir, yo creo que desde donde estoy yo, un poquito más lejos. Yo no sé por qué Alberto ha hecho 6 o 8. Y yo he visto un 6. Y yo he contado 6. O sea que ahora ya no hay vuelta de hoja. Y a ver si encuentro. Nos vamos a ir un poco lejos. De aquí, de Urdaibai. Creo, si no me equivoco. A ver. A ver si me entero cómo era, Ah, no, así no. Así. No me vaya a confundir. A ver. Sí, eso es. Yo he contado 6. Pero ahora tengo que encontrar a la persona. Uy. Aquí está. Ahí va. Llamamos y pongo el altavoz.
ver si se escucha. No habrá ido a la peluquería. Hola, ¿Sí? hola, torta. Sí. Hola, Mari Carmen. Hola, escucho un retardado con el ordenador. ¡Qué buena! Pues mira, hoy, no sabes qué ilusión de poder hablar. Qué ganas de hablar contigo, torta. No, luego seguramente verás en diferido, porque esto tiene un retardo. Sí, Tiene un retardo, sí, pero sí, bueno, sí. pero ahora estamos en directo. Estamos en texto ya, estoy viendo, he visto el programa desde el principio. Sí, sí, ya he visto que estabas ahí, que contestabas cosas. Y creía, pues decía que, bueno, pues que creo que nos íbamos a ir un poco lejos de aquí de Urdaibai, porque creo que tú vives en Cádiz, ¿no? Bueno, vivo en Sevilla, trabajo en Sevilla. Ah, en Sevilla, Soy del pueblo vecino de Vicente, de Chiclana. del pueblo de al lado de Chiclana, sí, exactamente. ¡Qué bueno! Pues sí, Mari Carmen, y no es ni trampa ni nada, ¿eh? Ahí era el 6 y ahí estás tú, Mari Carmen. Luego lo verás en el directo. ¿Eh? Que tenía muchas ganas de hablar contigo, de saludar a toda la cuadrilla. Un saludo para todos. Pues mira, Para todas. tienes ahora la oportunidad de saludar. Pues saludos a todos. Que mira, antes, vamos, no acertaba ningún reto y todo lo que he ido aprendiendo con vosotros, al final. Bueno, estáis haciendo un trabajo increíble. Increíble. Eduarda, no te escucho ahora. Sí, que estáis haciendo un trabajo increíble, Mari Carmen. Sí. Se oye, se nota una diferencia increíble desde el principio, que empezamos hace más de un año. Sí, yo Y la bueno, verdad es que me he enganchado completamente. ya me alegro. Pues a ver, ¿tú has estado por aquí alguna vez? Estuve, pero hace ya unos 5 o 6 años estuve por Uruguay y por eso conocí el programa a través de YouTube. Qué bueno. Pues ahora te tienes que acercar un día. Hombre, estoy deseando volver. Venga, al bautizo de las pescadoras. Claro, claro, claro. Qué buena. Jo, Mari Carmen, pues ya sabes, te voy a mandar un regalillo. Si es que me mandas tú. Qué bien. Sí, si es que me mandas una dirección. Vale. Perfecto. Y Al correo de Uruguay y mando la dirección. sí, me mandas al correo de Urdaibai o si quieres por Telegram. O sea, como tú veas. Sí, sí, Vale, sí. vale. Por Telegram, por el privado, si quieres me mandas a Edorta y sin ningún problema. Vale, vale. Pues muchas Ah, y me gracias. tienes que poner. Encantada de la vida. Y me tienes que poner la talla de camiseta que usas. Vale, claro. Para que vayas, para que vayas, Foto. para que vayas por Sevilla luciendo. Sevilla por Cádiz. Por supuesto. Pues bueno, aquí todo el mundo te está felicitando, baja. Pues muchas gracias a todos y a todas. Venga, Mari Carmen, pues un abrazo súper grande. Un abrazo de Venga, América. Hasta pronto. hasta luego. Agur, agur. Adiós. Bueno, así es. Esta vez a Mari Carmen. Y hemos hablado con ella. Y seguramente habrá ido a la peluquería, ¿eh? Porque si no, normalmente la gente no coge el teléfono. No, yo ya veis que no he ido a la peluquería, pero bueno. Y con esto os he comentado. Vamos a terminar en la emisión euskera, pero lo prometido es deuda. Joana, Orba, Arrano Arrantzalen encanta y Pínico. Voy a poner la canción del águila pescadora porque nos lo han pedido y Joana, lo prometido es deuda. Ahí va, a ver si encuentro. A ver, ahora mismo. Un segundo. Voy a poner los cascos para que también oír y si os animáis podéis cantar, ¿eh? A ver. Ahí va. Un segundo.
Venga, lo pongo en grande. Mira, con estas imágenes de Landa, o no, o Roy, todos a cantar, Bat, bi, hiru. Terratik Euskal Herrira, Euskal Herritik Zenegalera, goitik gauza hobeto ikusten dira, bigarren izan jauna. Uraibaiko uretan arantza, bugara bidenez, lano paretik urrezpira, aurrara arantzalea. Diru arantzatza biakantza, alkaren ama urduri daude. Horrabil Urdaibaiko uretan arantza, bugara bidenez, lano paretik urrezpira, aurrara arantzalea. Lano paretik urrezpira, aurrara arantzalea.
berriz ere egin dut berdina. Wait, ontxe, oi, bai. Bueno, esaten egon izena, pilak kargatu, a ber, daukat arazoa. Mikrofonoa da. Eta ez naiz konturatzen itzali egiten dara. Eta gero berriz ere eman behar diot, eta astu egiten zait. Emozionatzen naiz, eta adios. Esan dudana, bueno, pilak guztiz kargatuta, Arrano Arrantzalearen kantaren ostean, abestu ostean, bueno, kargatzen ditu pila guztiak. Eta lehen komentatu dudana, egin behar dugu proposamen bat egon zan, denok grabatzeko, gure mobilekin, berdin da, Arrano Arrantzalearen kanta bat guk abestuta, guk lagunekin, abesbatzarekin, gitarrarekin, trikitrixarekin, panderuarekin, nahi dugu guztiekin, tromboiarekin ere nahi baldin duzue, eta bidali gure web horrira, o gure bersenterreko emailera, urdaibai@bercenter.org, eta segaitik ez. Egingo dugu propaganda, baina egingo dugu horrelako Eurovision izateko moduko bat, baina gu geu. Abesten Arrano Arrantzalearen kanta famatua. Unai Egiak egindako kanta. Eta asko pegatzen den kanta, Osea, nik botako izuen linka, ere, gerotxoago, eukida izuen, ontxe botako izuen, eukida izuen present, a ber, topatzen bada, ametxe, hortxe, eta hortxe, hor da. Hortxe daukazuen linka, ez, konfunditu naiz, hori ez da linka, markatu. Delete. Jazta. Ontxe. Ez dut ezer bota. Bota dutana da, beste gauza bat ez dena egia. Aderritxeran, Ja, liatzen naizenean, liatu egiten naiz. Orduan, orain, tik, hemen dago, ez nuen ikusten. Hor da, Arrano Arrantzalearen kantaren linka, orain bai, hor da. Eta nahi duzuenak ikasi, hortik letrak ere badituzue, hortik nun bai dagoz, baina pasatuko dizuet, eta hortxe ikasteko moduko abestia. Bueno, hasiko gara gaur eguneko aktualitatearekin hemendik, Gautegi Sarteagako erditik, Urdaibai Bersenterretik eta Paduraren erditik. Urdaibaiko biosfera erreserbatik bertatik. Berriak baldin bazarete, ez dut uste, baina berriak baldin bazarete, hortxe ikusiko ditugu gaur, amengo altxorrak. Zelako altxorrak ditugun hemen, eta zer dan gaur hemen gertatu dena. Segundotxo bat, a ber, Jesus, ez dakiz gertatu erronekin, biniko dut, orain bai. Eta jarraituko dugu. Lehen eta behin, guazen gure Padurara. Amentxe. Oraintxe momentuan, Gautegi Sarteagako Urmaelean. Zuzenean. Eta oraintxe hasiko gara ikusten, kasu egiten badit behintzat. Bai, badoa, gutxika. Eta, zelako lagunak ditugun gaur, ze fijatu zaitezte, oraintxe momentuan dauzkagu, 16 gradutxo bat jeitsi da duela ordubetetik ona, eta ikusi zelako udabarriko paisajea dekogun. Zelako lainoak, erdi mailako lainoak dauzkagu, gaur goizean utzi dute euria barra, baina orain gelditu zaigu udaberriko, arratsalde gozo eta polit bat bai. Ontxe, 7:20 diren honetan. Eta Paduran, onditu migrazio egunak dira, baina dagoeneko abiak egitera etorri diran hegaztiak eta dekoguz, edo dauzkagu amendik inguruan.
Eta garai hau, izaten da apurtxo bat, bueno, egoten dira bertako hegazti batzuk, noski, goazen hurbiltzera, batzuk ezagutzera, adibidez, noski, basateak horrek urte guztian jarraitzen dute gurekin, baina hala eta guztiz ere badaude beste batzuk, ez dakit, jarraituko duten gure artean, gure diko naiz, Mokosabalen irlara, bai, eta gure artean horrendik bat ikusteko aukera badaukagu. Bi daude, hori bai, baina bata urrunago dago, eta mentxe ikusten duzue Mokosabal bat. Lasai asko atxeden hartzen berai irratxoa. Eta irratxo horretan, zangaluzeak ere hortxe dabiltza abia prestatzen. Beraz, hemen gutxira ere, zangaluzeak ere agian berton izango ditugu. Basate bat eta noski berein artean kaio hanka hori elegante bat. Baina oso urruti daude. Beraz, utziko ditugu hor. Eta hurbilduko gara. Haben esaten digu jendeak ez duela ondo abesten. Danok abesten dugu. Ondo de txarto. Baina, bueno, nina goza da abestia. Amentxe. Beste Mokosabal bat, bere melena hori, bitu, pelukerian egon da dago, bitu zako kresta, zelako gangarra, atera zaion Mokosabal honi. Orain, lasai asko lotan dago, baina pentsatu, orain dela gutxi egon da, jaten gelditu gabe. Hementxe, Mokosabala. Mokosabala lasai asko, kopeta zuri batekin, alboan, noski, basate kuadrilla, eta gaur momentu honetan, marea goian ez dagoenez, hemen etxekoak, baino ez. Etxeko hegaztiak. Badezpada, emango dugu bueltatxo bat, irloetatik, eta hemen, behitu, aspaldiko partez, ikusiko ditugu, hurbilduko gara, hemen lertxuntxo bat, lertxuntxo txiki bat, urrun dago, oso urruti dago, eta guzkia erreta dena egiten du, eta hemen beste lertxuntxo txiki bat, bere ugalaldiko gangar horrekin eta burutik kopetatik ateratzen zaio luma polit horiekin. Lertxuntxo txikiak. Garceta común, Little Egret. Jarraituko dugu. Eta hemen Titanicaren moduan, punta-puntan, kopeta zuri bat. Hauek ere urte guztian zer dauzkagu, baina euren gauza ere badaukate. Hau dira guk orain dauzkagun hegazti, esango nuke zarruntak, ze hegaztiak dena dira bereziak. Eta batez ere, hemen ikusiko ditugun hauek, ze hemen tatxan gaurko protagonista bat. Hau dira, dagoeneko abia egiten ari dira. Hemen daude zangaluziak. Zirgueñuelaz, zikoinarekin daukaten koloreetan daukaten antzaren ondorioz. Baina hori limikona batzu dira, eta hor txigitzen dira gure galetan ornogabeak harrapatuz, ornogabeen larbak, intsektuak, eta bestelako animale txikitxoak harrapatuz. Hankaluzeak, izenak esaten du moduan, zankaluze. Eta naiz eta hor penintxulatik eta barrualdean biziten beste jente batek ohikoak izan hegazti hauek, hemen duela 7 urte edo etorri ziren lehenengo aldiz
eta ugaltzen hasi ziren. Bai? Eta ordutik ona, urtero, ugaldu dira edo saiakera egin dute. Gertatzen dena da, hegazti hauek abia egiten dutela justo uraren ertzean, eta edozelako uraren maila aldaketa dagoenean, asko sufritzen dute abia horiek. Eta sarritan gertatu da, marea bizi hart eta euriteak eman direnean, abia guztiak zapuztu zaizkiela Sankaluzei. Eta oraintxe ari dira abia kontuetan. Egunero ikusten ditugu kopulak, nola kopulatzen duten. Eta gainera, agian, nik esango nuke hemen badaukadala kopula horien berri. Eta ikusiko dugu bat, zergaitik ez. Venga, pornitologia purtsu bat. A ber, non daukat. Aurkitu behar dute, baina aurkituko segituen. Segituko nahiz ez galtzen, gure Sankaluzia. Berago, eta hor gure kuadrilla. Gure kuadrilla. A ber... Hemen txetobako dugu. Eta hemen... Ardi kuadrilla nahi no esan, Beitu, ontsi erakutziko dutzuen, ze polita dan Sankaluzen kopula bat. Fijatu zaitezte, ordoa, lehenengo Sankaluzea ipiniko dut. Horra, ambientatu egingo dugu apurtxu bat. Honantza etorri da, ametxe. Hortxe dago, Sankaluzia. Eta ikusiko dugu bere egiten dituzten kopulak zelakoak diren. Venga, pornitologia apurtxu bat. Ordoa, a ber... Badu, Behitu, zelako eleganteak, Emea, geldi, arra dantzan, eta alako baten, txak! Eta behitxu, ze ondo da zen. Horrelako da, askar egiten den gauza bat, berriz ere, arra txapela beltza daukana. Dantzan egiten du, eta suave, tak, listo. Eta tanpitxiz. Hau da, normalean, Sankaluzeak egiten duten kopula. Gusten duzu, hemen bikote bat daukagu, bikote bat edo bi daude, eta hemen hiltzen dira justo uraren ertzean, eta gainera, orain, ardiak ere esan dauzkagun baduran, egongo dira, adur, korri, danak, egia esan, lujo. Eta hemen fondoan, entzuten dira horre errekatxindorra, entzun dugu orain, eta kaskabeltzaren txitak entzuten dira, kiki, horrek. Hauek entzuten direnak, kaskabeltzaren txitak dira, Abiatik urten berri. Sosoa entzuten da, hainbat eta hainbat egazti lehen errekatxindorra ere entzun dugu, beraz, ambiente itzela, ontsa momentuan dagoena amintxe gertan. Gero, aktualitatea ikusteko. Gaur, erakutsiko dizu eta aste honetan gertatutako niretzako berri pozgarrienetariko bat. Etxeko enarek, etxeko enarak dagoeneko jaio direla esango nuke, arrautzatik atera dira. Erakutsiko dutzu eta nire eskuan aurkitu dudan enara arrautzaren oskola dagoeneko txita aterata, eta oskol txiki hori aurkitu nuen gure atariko, gure etarteko eskinetxo batetan, eta horrek erakutsi zidan igande honetan jaio zirela
lehenengo enarak gure etxean. Urtero etortzen diren enarak, eta hortxe abia daukatenak, aurten igandean jaiotako txitak. Berri posgarria benetan etxe guztirako. Bai. Barri gehiago. Noski, esan dizuet, aste honetan izan da, gozada bat, egon gara, lan pila bat egiten, batez ere, eskola umeekin, zuzenekoak egiten, hemen ikuste dituzue, Aieteko kuadrilla majoa, 4 urteko gelako, Aieteko eskolakoak, Donostiakoak, eta hortxe jarraitzen guk egiten ditugun emanaldiak, zuzeneko emanaldiak. Beraiek arrano errantzaleekin eta txoriekin lan egiten dabiltza denbora guztian, urte guztian zehar. Begiratu zen nolako lanak egite dituzten. Abia kutsak, margostu, atondu, itzela. Hemen aurkezten dizuet beraien maskota, Lumi. Oso maskota polita, hegazti bat, beraiek egindako hegazti elegante eta polit bat, Lumi izenekoa. Hori bai, aupada handi bat, beraien guraso eta irakasliei ze. Egiten duten lana da itzela. Eta noski, arrano arrantzalerekin lan egiten badabiltza, nola ez. Beraiek ere abia bat eraikitzen ari dira, arrano arrantzalaren modu berdinean. Adarrak eta barrak bildu, eta abintxe dabiltza, dale bete pego abia eraikitzen. Lan pila bat Aieteko eskolakoek egiten dituzena. Baina noski, gu gaztetxoekin eta noski biltzen garala. Baina nagusitxoakoekin ere. Eta adibidez egunotan, atzo adibidez, hemen agertu ziren Derioko institutokoak, Basozain ikasten dabiltzanak, gurekin saio bat eta bisita bat egiten, eta gurekin erastunak jartzen. Hegaztiei erastunak jartzen, han ikusten duzue, Marcos, gurekidea, eta eskola horretako ikaslea ere, erastunketan, zozoarekin, eta bere taldeko kidei azaltzen nola erastuntzen den. Egia esan, Marcos, mutila gurekin dago formazioan, erastunketa formazioan, eta urteak daramatza gurekin, beraz oso aida erakusten aritzeko, eta oso egun polita izan zen atzokoa, batez ere talde hauekin egin genituen aktibitateetan. Denak oso interesatuta, erastunketa saio bitxi honetan. Eta noski, hemendik, lehen ere esan dut, gazteleraz, eta benetan besarkada, eta aupada handi bat eman behar dutze, gurekin lanean dabiltzan bolondrez eta praktiketako jendeari. Hemen ikusten duzuen kuadrilla hau, gazte kuadrilla hau, urte, hiliak dira gurekin lanean dabiltzanak, batzuk praktiketan, ingurumen zientzietako praktikak, bestatzu biologiatik, bestatzu basozaintzako moduletatik, turismo eta hezkuntzatik ere, eta hemen ikusten dituzuen guzti hauei, aupada handi bat, hau da gure etorkizuna, eta ez dakizue zelako jente ona den. Hemendik ezkerretik hasita, hortxe Aritz, hortxe Julen, Leire, Jon eta Marcos. Benetan, eureri danari, aupada handi bat eta jarraitzu deiela orain arte moduan, etorkizun oparoa izango dutela fijo. Eta aktualitatekin jarraituz, gaur, goizean, euria orain aterri, baina ikusitako argazki hau, liluragarria izan da. Hemen ikusten duzue, zelako ostadarra izan dugun gaur goizeko 8:00. Euria barra, baina eguzkiare ematen, eta horren ondorioz, ostadar polit eta itzela
Urdaibaiko paduretan ikusi ahal izan duguna. Hementxe, fondoan Urdaibai Berzenterreko dorrea, eta dorrearen azpian, noski, Ostadarraren azpian Urdaibai Berzenterra. Ostadar numerarioa uste dut deitzen dela, ze hainbat ostadar ikusten dira, 2 ostadar ikusten ditugu hemen, eta gauza kuriosoa, fijatzen baldin bazarete, koloreak aldatuta. Bata, urdinetik edo, moretik edo ultramoretik gazten den neurrian, bestea kontrara gazten da. Beraz, barrutik kanpora eta kanpotik barrura, kontrako koloreak dituzten ostadarrak. Eta noski, aktualitate guzti honetan hitz egin dugu orain arte, zer nolako hegaztiak izan ditugun gaur paduran. Gure artean ugaltzen ari diren hegaztiak, baina badaude beste hegazti batzuk ez direnak hain ohikoak. Eta hemen esango duzu batzuk, dara kaioak. Bai, baina kaioen artean hemen desberdinak daude ere. Batzuk gazteak, beste bat helduak, beste batzuk 3. urtekoak, baina hemen agertzena kaio oso berezi bat. Hemen moko gorriarekin eta buru zuriarekin ikusten duzuen hau duin kaioa da. Mediterraneoen inguruan biziran kaio bat, baina atzo gure lagun batek, Julen Santa Cristina, gurekin praktiketan dagoen gazte horrek, lehen aipatutako gazteak, atera zuen argazki bat Busturiako San Cristobalen. Hau duin kaioa, Mediterraneo inguruko kaio polit eta elegante bat. Parkatu. Gutxitan ikusten duguna gure lurraldean. Nik esango nuke gutxitan edo inoiz. Ze bai ikusi da gaztetxoren bat, baina horrela hau duin kaio heldu bat gutxitan. Eta, fijatzen bazarete, erastuna dauka. Erastun hori tramitatu ostean, enteratu gara kaio hau Valentziako portuan erastundua izan zela. Eta handik, uste dugu, Donostia inguruan ikusi dela, joan den astean, eta orain hementxe Urdaibain hau duin kaioa. Benetan zoragarria. Eta orain, noski, Oruetako Urmaeletik, Kuasen, Arrano arrantzararen, Kabia eta itsasadarraren aurreko edo kanpoko ingurua ikustera. Jarraitu dugu, venga. Eta horretarako, intro txiki hau. Urdaibaiko uretan eta hementxe zuzenean Arrano bikotea, euretariko bat. Kameratik oso gertu, hurbilduko gara, ikustera ia nor dan, geldiro, isilik, hemen ointxe kantuan ari da, guazen ikustera nor dan. Uste dut, landa dela, esango nuke, baina ez nago ziur, eta hurbilduko gara, ia hainkan erastuna ikusten ditugu. Inoiz ez naiz nekatzen, ez dauka erastunik, beraz, landa, hementxe, landa atxeden hartzen, eta roi abian. Baina ez naiz inoiz nekatzen horrelako irudiak erakustea, jendeak ikusi ditzan zelako erpeak eta zelako hankak dituen Arrano arrantzaleak. Arrainak harrapatzeko guztiz prestatutakoak. Dinosaurioaren hankak ematen du horrako velociraptor baten hanka, baina ez.
arrano arrantzalea da. Eta ikusten duzu horako tximurrak eta dituela, garatxoen antzekoak, eta hori izaten da arrainak ies ez egiteko. Bestean irriste egingo zion. Baina, bueno, horrelako erpeekin ez da inor eskabatzen. Ikusiko dugu, nola landa lumajea atontzen ari dan. Ikusi duzu lanian, ze azken finean, gaur ere eskerrak daukan lumaje honeri, ze botatzen egondan euri zaparradarekin goizian, eta eguerdian guztiz, busti egin da ibili dira. Eta ez dakiz zergaiti, baina dago denbora guztian deika. Baina eske, nahiz eta asko deitu, Roik bintzat kasu askorik ez dio, egingo ze. Roi orain dago, abiaren eta arrautzaren zaintzan. Bitu. Habentxe ikusten duzu, Azelako aita daukagun hemen. Roi, arrano arrantzalea, benetan elegantia, habentxe. Ai, ontsi ikusiko dira arrautzak, agian egongo zandeika. Ze, Roik irtetzea nahi du. Ez, arrautzak oraintxe estaliko ditu berriz, hortxe, bueltatxo bat emago die, eta tita. Ondo, sartu ditu azpian, ui, ontxe aldaketa. Landa etorri zaio, eta nik uste dut aldaketa egingo dutela oraintxe. Zango dio Roiri, joateko arrantza apur bat egiten berantzako, eta leku hausteko, hortxe ikusten da, landa leku eske, esaten, venga, kanpora, adarrak eta aldatzen ditu lekuz, eta Roi, badoa, a ber, nola doan, ontsi joango da, badoa, badeita iru, agur Roi, segurunik arrain bila, eta landak, noski, arrotzak ez daki behar ditu. Atzea eman digu, baina hortxe ikusten da, lasai, arrotzak estaltzen eta berotzen. Itzela. Ui, zer ikutu diot. Ez. Hortxe landa, barkatu, eta guazen aber Roi aurkitzen dugun, agian atxeden hartzera edo arrain bila urreatu zaigu itxasadarrera bertara. Urbilduko gara apur bat. Ikusten duzu zelako paisaje polita gaur utzi diguna egualdi honek, udaberriko egualdiak. A ber, ez da ditamen ez dagoen, urbilduko gara. Bai. Ez da urrunera joan. Hantxe ikusten du Roi. Eta bere txanda egin ostean, lasai asko atxeden hartzen. Ui, ez dauka atxeden hartzeko denborarik. Ez dauka. Ez daki joango den arrantzan, jan ere jan behar dute. Eta hemen oraintxe momentuan Urdaibaiko itxasadarrean ikusi genezaken paisajea eta benetan zoragarria hemendik ikusten dena, hondartzak, mundaka fondoan, benetan paisaje zoragarria. Ez nik esate erren, baina, eta noski hemen kanala ingurua, ostrera ingurua, ere, basoekin, padurar arte, bertar arteko basoekin, noski, leku lasaia, aldenea behintzat,
Eta orain erakutsiko dutzuet gauzatxo bat. Ikusten dira nola zuhaitzak hurbilduko gara. Ematen du behetik horrelako inautzita daudela erregela batekin da krak hortik ebakita altura batetan. Ba ez, hori bakizu izerran, ze marea bizietan ura onarte gorarte ailegatzen da. Benetan, onarte gorarte ikusten da marra horretan arte eta beherantza dagoen edozein hosto adar ur gaziarekin hil egiten da. Beraz, zuhaitz guztia daude ematen du erregelarekin ebakita. Fijatu zaitezte. Beste bat, baina batez ere hortxe ikusi dugun hori. Baina hemen, honek ere, adarrak neurri batera arte. Mareak uzten dien neurri arte. Eta erakutsiko dut leku bat, ze aste honetan gauza berezi bat gertatu zaigu. Eta gauza berezi gertatu zaigu leku honetan. Hau da kanalarako bidea, laidarako bidea, eta hemen dago horrelako begiratoki bat esango nuke, karretera ondoan. Eta gertatu da gauzatxo bat, ez aigura bat ere gustatu. Gertatu dena da, lehengo gunean hortxe egon zirela pertsona batzuk, batez ere bat, eta erreklamoarekin egon zen, arrantzalearen erreklamoarekin, arranoei deika mobil batetatik edo, eta etorri zitzaizkigun esaten ea ikusi zutela hori eta ea posible zen hori egitea ala ez. Egia esan, ezin da erreklamorik erabili eta erreklamoa gainera normal erabiltzen dira hegaztiak urreratzeko gure ingurura eta ez dakit jendea dakien edo dakizuen, baina batez ere ugal garaien erreklamoak erabiltzeak sor dezake abien zapustea ere. Ze erreklamoan normalean izaten da ar bat abesten, soroan pare, dira erreklamo guztiak, eta territorioen jabe izateko lanetan, ezta? Orduan, gu jartzen dugunean edo norbaitek jartzen dugunean erreklamoa, inguruan dabiltzan benetazko arrak eta benetazko txoria pentsatzen dute beste bat etorri zaiela beraien lurraldera eta orduan joaten dira defendatzera lurralde hori. Denbora horretan, denbora galtze itzela daukate abiegiteari uste diote, batzuk usten diote arrautzak inkubatzeari, berotzeari. Beste batzuk, ikusita beste ar bat dagoela, lurraldea utzi ere egin dezakete. Beraz, erreklamoen erabilera mesedez ez dago onartuta, etikoki gainera gutxiago, aukera bakarra da eraztuntzailea bazara eta proiektu konkretuetarako. Ondo neurtuta dauden proiektuetarako erabilia da erreklamoa, baina bestelan inondik inora. Badakit jende askori gustatzen zaizkiola argazkiak ateratzea eta gauza erresa da erreklamo bat jarri eta nola hurbiltzen diren txoriak ikustea, ezta? Bai, txoriak ikustea, nola hurbiltzen diren da argazkiak atera, horrek ez dauka meritorik. Azken finean erreklamoarekin urreratzea dituzu metro batera nahi baldin baduzu. Baina egin alduzun kaltea, edo egin alden kaltea itzela da. Horregatik nahi nuen gaur komentatu apur bat pentsatu daigun erreklamoen erabileran. Orain gaur egun gainera gure aparatuekin da tramakulu guztiekin, mobilekin eta oso errez egite zaigu erreklamoak eta ipintzea. Beraz, pentsa daigun bi aldiz erreklamo bat jarri aurretik. Hori izan da, batez ere gaurko hausnarketa nahi nuena. Zer gauza bitxia da, anekdotikoa, lehenengo aldiz ikusi duguna norbait arrano arrantzalearen erreklamo batekin, hortik, arranoak erakarri nahian. Bitu zelako garbiketa egin den hemen, Jope. Bai, sasitza itzela zegoen, gainera dena
kortaderiaz josita, kortaderia da Pampako plumeroak eta garbiketa itzela egin dute landare exotikoak kentzeko garbiketa. Ega, hau ari bai, txalo handi bat bere hitzako. Lan horiek bai. Alberto komentatu digu enarak ikusi dituela Londonen, baina gero oin uste duela sorbeltzak izan direla. Sorbeltzak baldin badira, xapo. Ze sorbeltzak ere oraintxe. Garai honetan abia egiten hasi berri dira. Eta, bueno, abuztura arte, hemen gure artean izango ditugu. Eta, bueno, sartu dizuedan sermoi honen ostean, nik neuk, Arrano Arrantzalerekin utziko zaituzten, zuek ikusi dezazuen, eta datorren asteraz esango dizuet. Gaur ez dut erronkari jarri, erronka barririk, ez dit denborarik eman, baina zein dagizuet datorren asterako bat jarriko dela, eta erresa ez, zaila. Beraz, bezarka handi bat, jarraitu duzuen guztiori, emanaldia jarraitu duzuen guztiori, eta datorren asterarte. Agur!